Hola a todos, hoy día vamos a tratar del sistema urinario. En 1909 se realizó el primer trasplante en seres humanos de riñones que provenían de los animales. Funcionó aproximadamente una hora con producción de orina. En el año 1933 se realizó el primer trasplante entre seres humanos. Lo realizó el ruso Voronovy, que trasplantó un riñón de una persona mayor de 60 años a una joven que estaba en coma urémico. Funcionó 2 días, pero luego falleció la paciente. Ya en el año 1953 se realizó el primer trasplante renal en forma satisfactoria. Se realizó en forma satisfactoria porque el donador y receptor eran gemelos univitelinos, por lo tanto no hubo ningún tipo de rechazo. Una persona usualmente tiene 2 riñones, pero un riñón es suficiente para realizar todo el trabajo de mantener la homeostasis de los fluidos corporales. ¿Cómo está conformado el sistema urinario? El sistema urinario está conformado por 2 riñones, 2 uréteres, una vejiga y la uretra. El riñón en sí tiene la función de formar la orina y los uréteres tienen la función de eliminar esa orina hacia el exterior. Todos los productos del metabolismo que hay de las células pasan a la sangre. Dentro de esos productos del metabolismo encontramos a la urea, a la creatinina y amonio. Obviamente son desechos del metabolismo. A través de la sangre llegan al riñón, se produce la filtración glomerular y se produce la orina que sale a través de los uréteres hacia la vejiga y luego la uretra hacia el medio externo. ¿Cuáles son las funciones del sistema urinario? Primero, regular el volumen de sangre por excreción y conservación del agua. Regulación del contenido electrolítico de la sangre por la excreción o conservación de los minerales. Regulación del balance ácido-base de la sangre por la excreción o conservación de iones tales como el hidrógeno y el ion bicarbonato. Y regulación de todo lo anteriormente mencionado a nivel del tejido tisular. Los riñones los encontramos localizados en la cavidad abdominal, en la parte superior, a cada lado de la columna vertebral y detrás del peritoneo. Por lo tanto, son órganos retroperitoneales. La porción superior del riñón descansa sobre la superficie inferior del músculo diafragma y se encuentran protegidos ambos riñones por las costillas inferiores. Cada riñón tiene una indentación en el lado medial, llamado ilio. Por este sitio, esta indentación, por este ilio, ingresa una arteria, que es la arteria renal, y sale una vena, que es la vena renal respectivamente. Acá vemos en la diapositiva la aorta que da su rama, la arteria renal, la cual se ramifica e ingresa por el ilio, mientras que las venas se van uniendo del interior de los riñones y van emergiendo por el ilio como vena renal hacia la vena cava inferior donde va a drenar. Igualmente acá vemos cómo se forma la pelvis renal y el uréter. Acá también en la misma diapositiva, en otra diapositiva, la arteria renal, cómo se ramifica en el interior, y las venas cómo se van formando la vena renal para drenar o desembocar en la vena cava inferior. Otro gráfico, se aprecia mejor los colores. La arteria aorta con sus respectivas arterias renales, la vena cava inferior recibiendo el drenaje de las 2 venas renales, tanto derecha como izquierda. La estructura interna del riñón, en un corte coronal o frontal, puede evidenciar 3 áreas: la corteza renal, que está en la parte superficial, la parte periférica, la médula renal, que está en el interior, y la cavidad que se encuentra, y una cavidad donde se encuentra el ilio.
La corteza renal. La corteza renal está conformada por los corpúsculos renales y los túbulos contorneados. La médula renal está formada por el asa de Henle y túbulos colectores. Todos son estructuras de la nefrona. A su vez, lo que caracteriza la médula renal es la formación de unas estructuras en forma de cuña llamadas pirámides. Esta pirámide tiene una base que está dirigida hacia la periferia y un ápice que está dirigido hacia la parte medial del riñón, que es la papila. La tercera área es la pelvirrenal. No es una capa de tejido, más bien es una cavidad, ¿no?, que se forma por la expansión del uréter, dentro del riñón al ingresar al ilio. La nefrona. La nefrona es la unidad estructural y funcional del riñón, que está conformado por el corpúsculo renal y el sistema tubular o de túbulos renales. Lo que les había mencionado, la nefrona es la unidad estructural y funcional del riñón. Aproximadamente cada riñón contiene 1.000.000 de nefronas. 1.000.000 de nefronas. Acá en el gráfico vemos dos nefronas con su glomérulo renal o corpúsculo renal y el sistema de túbulos, túbulo contorneado proximal, el asa de Henle, el túbulo contorneado distal, sistema colectores. Por lo tanto, cada nefrona tiene dos porciones principales: el corpúsculo renal y el túbulo renal. Acá vemos el gráfico, corpúsculo renal, donde vemos la arteriola aferente y la arteriola eferente. Luego el sistema de túbulos renales, túbulo contorneado proximal, el asa de Henle, túbulo contorneado distal hacia el sistema de túbulos colectores. Acá, corpúsculo renal en la parte izquierda de las diapositivas, el corpúsculo renal, la arteriola aferente que ingresa al glomérulo. Dentro del glomérulo hay una red, un ovillo de capilares que forman el glomérulo renal y sale una arteriola de menor calibre que la arteriola eferente. Envolviendo a ese ovillo de capilares hay una cápsula que es la cápsula de Bowman. Y en el extremo opuesto del ingreso de las arteriolas aferente y eferente está el origen del túbulo contorneado proximal. Entonces, ¿qué es el corpúsculo renal? ¿No? El corpúsculo renal consiste de un glomérulo, que es esto, el glomérulo, que es el ovillo de capilares, que está envuelto por una cápsula de Bowman, la cápsula de Bowman. ¿No? El glomérulo en la parte central, lo que vemos acá, estas arteriolas de color rojo, la parte central como un ovillo, un enmarañado de capilares, ese es el glomérulo renal. ¿Cómo se forma? Se forma por el ingreso de la arteriola aferente y por la arteriola eferente, glomérulo renal. Ustedes pueden apreciar la arteriola aferente, es decir, la arteriola que ingresa al glomérulo, tiene un diámetro mucho más ancho en comparación con la arteriola eferente. Esto se debe a que la arteriola eferente va a permitir mantener grandes presiones sanguíneas dentro del glomérulo renal para que se pueda producir la filtración glomerular. Entonces la cápsula de Bowman es lo que envuelve al glomérulo. Cápsula de Bowman o cápsula glomerular. Se dice que esta cápsula glomerular es la expansión del túbulo renal. Acá vemos el túbulo renal y cómo se expande alrededor del glomérulo. En la capa interna de la cápsula de Bowman encontramos unas células con prolongaciones que parecen pies. A este tipo de células se llaman podocitos. Generalmente se encuentran sobre la superficie de los capilares glomerulares.
capilares glomerulares. Acá en el gráfico vemos el podocito con sus diferentes prolongaciones en forma de pie alrededor del capilar, lo que va a intervenir en lo que es la filtración glomerular. El corpúsculo renal, el túbulo contorneado proximal, la cápsula de Woman, el glomérulo renal, la arteriola aferente que está ingresando, que tiene un diámetro mucho mayor, la arteriola eferente, diámetro mucho menor. En la parte inferior vemos al podocito con un núcleo central y sus prolongaciones envolviendo el capilar glomerular, con múltiples fenestraciones que van a intervenir en la filtración de las sustancias. La capa externa de Woman, la capa externa, estas células que están de color amarillo con su núcleo negro en el centro, es la capa externa de Woman, no tiene poros y no es permeable a ninguna sustancia. Si ustedes pueden apreciar, acá el espacio capsular es por donde va a recibir el filtrado glomerular que viene de las arteriolas aferentes y eferentes. El filtrado ingresa al espacio capsular y luego se dirige al túbulo contorneado proximal para recorrer todo el sistema tubular de la nefrona. El espacio entre las dos capas de la cápsula de Woman, la capa interna y la externa, reciben el filtrado glomerular que proviene de los capilares de las arterias aferentes y eferentes para ser filtrado, para filtrar y formar la orina. En este gráfico vemos el corpúsculo renal, el glomérulo en la parte central, la arteriola eferente. Encima de la arteriola eferente vemos unas células de color verde y unas células granulares justaglomerulares, la arteriola aferente, ¿no?, que tiene un diámetro mucho mayor. Entre la arteriola eferente y la arteriola aferente vemos unas células de color amarillo que son las células del mesangio. Entre la arteriola, también entre ambas arteriolas, se encuentra la mácula densa. El túbulo renal. El túbulo renal es la continuación de la cápsula de Woman. Como pueden apreciar en el dibujo que está a la derecha de su pantalla, ¿no?, la cápsula de Woman, ¿no?, que tiene dos capas, la capa interna y la capa externa, se continúa hacia la izquierda con el sistema tubular, primero con el túbulo contorneado proximal y así sucesivamente el asa de Henle y el túbulo contorneado distal hasta el sistema colectores. Por lo tanto, el túbulo renal está conformado por las siguientes partes: el túbulo contorneado proximal, el asa de Henle y el túbulo contorneado distal. Esas son las tres partes del sistema de túbulos renales. El túbulo contorneado distal, de muchas nefronas, no solamente de una, sino de muchas nefronas, se unen y drena en un túbulo colector. Un túbulo colector lo tenemos acá en la parte derecha de su pantalla, ¿no?, tubo colector que se dirige hacia el uréter, específicamente hacia la papila. Los diversos túbulos colectores se unen muchos túbulos colectores y forman la papila renal. La papila renal, como ya habíamos visto, se encuentra en el ápice de la pirámide que se encuentra en la médula renal. Esta papila renal recibe el filtrado y drena la orina a los cálices menores, luego cálices mayores y luego a la pelvis renal. Todos los túbulos renales, todas las partes del túbulo renal se encuentran rodeados de capilares. Esos capilares que rodean a los túbulos renales se llaman capilares peritubulares, porque rodean a los túbulos, los cuales se van a originar de la arteriola eferente, es decir, de la arteriola que sale del glomérulo renal. Estos capilares periglomerulares reciben los materiales reabsorbidos por los túbulos renales. Por ejemplo, si a nivel del túbulo contorneado proximal se reabsorben algunas sustancias, esas sustancias van a ir a los capilares
periglomerulares. Se van a resolver, van a reingresar nuevamente a la sangre. Algunos cortes, unos modelos del riñón, con la corteza, con la médula, con la arteria y que entra y la vena que sale del hilio renal. Acá vemos la corteza renal, la médula renal, las nefronas y el glomérulo renal con su respectiva arteriola aferente y eferente. Los vasos sanguíneos del riñón, en la parte superior de la diapositiva, todo parte de la arteria aorta, la gran arteria del cuerpo. Esta arteria aorta da origen a la arteria renal, luego esta arteria renal va a ingresar al riñón a través del hilio y se va a dividir y va a formar arterias segmentarias. Luego estas arterias segmentarias en arterias lobares, arterias interlobares, arterias arcuatas que se encuentran en la base de la pirámide, arterias interlobares y por último la arteriola aferente que ingresa al glomérulo. En el glomérulo sale la arteriola eferente va a dar origen a los capilares peritubulares y base recta. Ya habíamos visto que los capilares peritubulares están rodeando los túbulos renales, ¿no? Y van a recibir los materiales que son reabsorbidos. Luego se continúa con las venas interlobares, las venas arcuatas, venas interlobares, la vena renal que sale a través del hilio y posteriormente drena la vena cava inferior. En la parte inferior derecha de su pantalla encontramos la vascularización del riñón, la arteriola renal que ingresa y se va dividiendo consecutivamente. Igual las venas se van uniendo y van formando la arteria renal que sale del hilio. En la formación de la orina se dan tres procesos principales. Primero, la filtración glomerular, la reabsorción tubular y la secreción tubular. Estos tres procesos se dan y van a dar origen a la orina. ¿Qué es la filtración? ¿Qué es el proceso de filtración? La filtración es el proceso por el cual la presión sanguínea fuerza al plasma u otro material y otros materiales que se encuentran disueltos en este plasma fuera de los capilares. Por lo tanto, la filtración glomerular es la presión sanguínea que fuerza al plasma y sustancias disueltas en ella y pequeñas proteínas fuera del glomérulo renal al interior de la cápsula de Bowman. Aquí, por ejemplo, en el gráfico del lado derecho encontramos lo siguiente: una flecha de color negro mucho más ancha señala la arteriola aferente, o sea, la arteria que va a llevar la sangre hacia el glomérulo. Acá se forman los capilares glomerulares y acá hay presión sanguínea alta, lo que va a forzar que el plasma y sustancias disueltas en ella pasen hacia la cápsula de Bowman y luego hacia el sistema tubular para luego ser excretadas mediante la formación de orina. Las células sanguíneas, glóbulos rojos y proteínas de mucho peso molecular no pueden ser filtradas a través del glomérulo, por lo tanto van a quedar dentro de la sangre, no van a poder ser filtradas. Por lo tanto, los productos de desecho, productos que vienen del metabolismo celular disueltos en el plasma sanguíneo, van a pasar necesariamente hacia el filtrado renal para ser eliminados. Ahora, los materiales útiles que han sido filtrados, tales como nutrientes, minerales o disueltos en el plasma que se encuentran en el filtrado renal, van a tener que ser reabsorbidos hacia los capilares peritubulares. La filtración no es selectiva con respecto a la utilidad, sino que es únicamente selectiva con respecto al tamaño. Si la molécula es
o la sustancia es muy grande, tiene un peso molecular muy grande, no va a pasar el glomérulo, no va a pasar hacia el filtrado renal. Por lo tanto, el filtrado renal es muy parecido al plasma sanguíneo, excepto que tiene menos proteínas. Las proteínas hemos dicho que no pasan al filtrado renal y no tienen ninguna célula sanguínea que está presente en el filtrado. Células sanguíneas y proteínas no pasan hacia el filtrado renal. ¿Qué es la tasa de filtración glomerular? Es la cantidad de filtrado renal formado por los riñones en un minuto. En el gráfico de la derecha vemos la arteriola aferente que trae sangre hacia el glomérulo y luego se produce el filtrado renal, lo que está indicado con las flechas celestes, hacia el túbulo proximal. Ese es el filtrado renal. ¿Cuánto filtrado, o sea, cuánto de estas flechitas celestes pasa en un minuto? ¿Qué cantidad? Esa es la tasa de filtración glomerular. ¿Cuánto pasa? Aproximadamente 100 a 125 mililitros por minuto. Por lo tanto, la tasa de filtración glomerular es de 100 a 125 mililitros por minuto. El otro proceso que se da durante la formación, para la formación de la orina, es la reabsorción tubular. Tiene lugar en los túbulos renales hacia los capilares peritubulares. Los capilares peritubulares, como habíamos mencionado, se encuentran alrededor o rodeándolos al sistema de túbulos renales. Entonces, si una sustancia que es necesaria al cuerpo ha pasado hacia el filtrado renal, tiene que ser reabsorbida por los túbulos renales hacia los capilares peritubulares para así regresar hacia la sangre. En un periodo de 24 horas los riñones forman aproximadamente entre 150 a 180 litros de filtrado en 24 horas. Y la orina que se forma durante ese periodo, o sea, durante 24 horas, es solamente 1 a 2 litros. Vean ustedes qué cantidad de filtrado se reabsorbe. En este gráfico vemos un capilar peritubular en la parte superior de color rosado y en la parte inferior un túbulo renal. Por ejemplo, si pasa sodio, moléculas de sodio, tienen que ser reabsorbidas, salen del túbulo renal y van hacia el capilar peritubular para luego difundirse al resto de la sangre. Este ion sodio tiene que ser reabsorbido porque es necesario en el metabolismo celular. En la reabsorción selectiva, el sodio, aminoácidos y glucosa son reabsorbidos desde el filtrado hacia la sangre. Si el filtrado glomerular sin el filtrado glomerular ha pasado sodio, ha pasado aminoácidos, ha pasado glucosa, estas sustancias tienen que ser reabsorbidas hacia la sangre, es decir, hacia los capilares peritubulares. Aproximadamente el 99% del filtrado es reabsorbido hacia la sangre. Solo el 1% ingresa a la pelvis renal como orina. La secreción tubular, tercer proceso en la formación de orina. La secreción tubular es el mecanismo mediante el cual se cambia la composición de la orina. ¿En qué consiste? Las sustancias son activamente secretadas desde la sangre de los capilares peritubulares hacia el filtrado en los túbulos renales. Pasa lo contrario que en la resorción. La resorción van de los túbulos renales hacia los capilares peritubulares. En cambio, en la secreción, las sustancias pasan de los capilares peritubulares hacia el sistema de túbulos renales. Productos de desecho tales como el amonio, creatinina y productos metabólicos de medicamentos pueden ser secretados en el filtrado para ser eliminados en la orina. Es decir, estos productos van a pasar de los capilares peritubulares al sistema de túbulos renales. Los iones hidrógenos pueden ser secretados por las células tubulares para ayudar a mantener el pH normal de la sangre. Cualquier hormonas también influyen en la reabsorción del agua.
La aldosterona es secretada por la corteza adrenal o glándula suprarrenal, la glándula suprarrenal, en respuesta a un nivel sanguíneo alto de potasio o bajo en sodio, o a una disminución de la presión sanguínea. ¿Qué hace la aldosterona? Estimula la reabsorción de iones de sodio, por lo tanto, jala agua del filtrado a la sangre, y esto mantiene el volumen sanguíneo normal y la presión sanguínea. Otra hormona que también influye en la reabsorción del agua es el péptido natriurético atrial, que es secretado por la aurícula del corazón cuando las paredes de estas aurículas están extendidas o se distienden por la hipertensión o cuando tienen sobrecarga de volumen sanguíneo. Por lo tanto, el péptido natriurético atrial disminuye la reabsorción de sodio. Ya no van a ser reabsorbidos a los capilares peritubulares, por lo tanto van a permanecer en el filtrado renal y van a ser excretados junto con el agua. Entonces, al incrementar la pérdida o eliminación de sodio y agua a través de la orina, va a disminuir el volumen y presión sanguínea. Otra hormona que también influye en la reabsorción del agua es la hormona antidiurética. Evita la diuresis, liberada por la glándula hipófisis en el lóbulo posterior, cuando la cantidad de agua disminuye en el cuerpo. Si yo no tengo suficiente agua en el cuerpo, obviamente no voy a seguir perdiendo. Por lo tanto, esta hormona va a ser secretada para evitar que elimine mucha agua a través de la orina. Bajo la influencia de esta hormona antidiurética o ADH, el túbulo contorneado distal de la nefrona, el túbulo colector, son capaces de reabsorber más agua del filtrado renal. Si el filtrado renal ha pasado al túbulo contorneado proximal, el asa de Henle, llega al túbulo contorneado distal, aquí se van a abrir algunos canales que son los canales de agua para reabsorber más agua. Por lo tanto, ayuda a mantener el volumen y la presión sanguínea. Este es un cuadro donde se resumen las funciones de cada una de las hormonas que intervienen en la reabsorción del agua. Por ejemplo, la hormona antidiurética, ADH, en la hipófisis posterior, incrementa la reabsorción de agua desde el filtrado hacia la sangre. La hormona paratiroidea incrementa la reabsorción de iones calcio del filtrado hacia la sangre y excreta fosfato hacia el filtrado. La aldosterona de la corteza suprarrenal incrementa la reabsorción de sodio desde el filtrado hacia la sangre y excreta iones de potasio hacia el filtrado. El agua es reabsorbido siguiendo a la reabsorción de sodio. El péptido natriurético atrial disminuye la reabsorción de sodio, lo cual permanece en el filtrado. Más sodio y más agua son eliminadas en la orina. Acá otra diapositiva donde vemos la función de cada una de esas hormonas. La ADH en la parte superior incrementa la absorción de agua a nivel del túbulo contorneado distal y sistema colectores. La hormona paratiroidea incrementa la absorción del calcio. La aldosterona a nivel de la corteza suprarrenal incrementa la absorción de sodio y excreción de potasio. El péptido natriurético atrial disminuye la reabsorción de sodio. Los riñones también son órganos muy importantes en el mantenimiento del pH sanguíneo y de los fluidos tisulares dentro de los rangos normales. Trata de evitar que haya una acidosis o una alcalosis metabólica. Si los fluidos corporales se hacen más ácidos, es decir, si la sangre se hace más ácida, los riñones secretarán más iones hidrógeno, porque esto va a llevar a disminuir el pH y va a llevar hacia la acidez. Por lo tanto, tengo que eliminarlos hacia el filtrado renal y regresará más iones bicarbonato a la sangre. Se reabsorberá más bicarbonato hacia los capilares peritubulares para mantener el equilibrio entre el ácido y base en sangre. Esto regresa el pH de la sangre a la normalidad. En este gráfico vemos cómo se forma el ion bicarbonato y se secretan los iones hidrógeno. CO2 se une con el agua y forman bicarbonato y se disocia en ion bicarbonato e hidrógeno. El hidrógeno se secreta hacia el filtrado y se va acidificando la orina.
Otra función de riñón es secreción de renina. Secreción de renina, que es una hormona que va a intervenir en lo que es la presión sanguínea. En el sistema renina-angiotensina, la liberación renal de renina, la renina va a convertir el angiotensinógeno en angiotensina 1. Esta angiotensina 1 es convertida en angiotensina 2 por la enzima convertidora de angiotensina, y esta angiotensina 2 va a producir vasoconstricción e incremento de la secreción de aldosterona. Por lo tanto, este sistema renina-angiotensina interviene en lo que es la regulación de la presión sanguínea. Otra función es la secreción de eritropoyetina. La eritropoyetina es secretada por los riñones cuando los niveles de oxígeno en sangre han disminuido. Si hay un estado de hipoxia, se produce eritropoyetina para que la médula ósea roja de los huesos produzcan más glóbulos rojos. En este gráfico vemos una tabla que está en equilibrio, que representa los niveles de oxígeno en sangre en forma equilibrada. Si se descompensa, hay una hipoxia. Esta hipoxia disminuye o reduce la cantidad de oxígeno en sangre. Por lo tanto, esta sangre poco oxigenada llega al riñón. El riñón produce eritropoyetina. La eritropoyetina estimula a la médula ósea roja de los huesos a que produzcan más glóbulos rojos mediante la eritropoiesis. Por lo tanto, al haber más glóbulos rojos va a haber mayor capacidad de unión al oxígeno, y va a incrementar el oxígeno y va a retornar nuevamente al equilibrio. Se hace mención también de eritropoyetina exógena mediante inyecciones subcutáneas, ¿no? Se administra esta eritropoyetina, esta hormona en forma subcutánea, va a estimular a la médula ósea roja, por lo tanto va a aumentar la masa eritrocitaria y va a aumentar el nivel de hemoglobina y mayor oxigenación a la célula del cuerpo. Otras funciones es activación de la vitamina D. Esta vitamina existe en diversas formas estructurales que son convertidas a calcio y triol por los riñones. El calcio y triol es la forma más activa de la vitamina D, la cual incrementa la absorción de calcio y fosfato en el intestino delgado. Acá vemos el gráfico como la vitamina D influye sobre el riñón. ¿Cómo se elimina la orina? ¿Quiénes intervienen en la eliminación de la orina? Los uréteres, la vejiga, la uretra. No tienen una función de cambiar la composición o cantidad de orina, simplemente son responsables de la eliminación periódica de la orina. Algunas características de la orina: el pH de la orina varía entre 4,6 a 8, un promedio de 6, una densidad de 1010 a 1025, su composición 95% de agua y 5% de sales y productos de desecho. A su vez, tiene otras sustancias: ácido úrico, iones bicarbonato, creatinina, iones potasio, iones sodio, iones de cloro, urea. Algo para que lean. Y no se olviden de visitar a mi página www.carlosvirtual.com, donde encontrarán más diapositivas. Se despide su amigo Carlos, Chiclayo, Perú, 2008.